noches, queridos amigos, buenas noches y bienvenidos a La Voz Pública, el programa dominical del Círculo de Arbitraje con el Estado, donde abordamos diferentes temas de coyuntura en el mundo del arbitraje y la contratación pública. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Eloy Espinosa Saldaña, quien ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y cuenta con amplia experiencia en temas de arbitraje, quien nos va a acompañar el día de hoy y a quien le doy la bienvenida. Doctor Eloy Espinosa, buenas noches y bienvenido a La Voz Pública. Muchas gracias, Jorge. Como tú bien sabes y seguramente quienes están siguiendo el programa también lo conocen, soy un asiduo colaborador de las actividades de CAE, pero no nos había tocado este espacio tan simpático que hay una conversación más fluida que se puede dar en La Voz Pública. Y veamos, porque tenemos un proyecto que para mí tiene una serie de imperfecciones y tiene una serie de peligros que hay que hacerlos notar antes que veamos complicado no solamente el tema de arbitraje de suyo, que se complicaría, sino el correcto funcionamiento de la contratación estatal. Y como ya no soy magistrado, entonces ya no necesito tener cuidado para decir cuando algo me parece que es inconstitucional o está mal hecho. Ahora lo puedo decir con toda facilidad. Muchas gracias, doctor. Y bueno, para los amigos que ya se están conectando en esta transmisión en vivo a través de nuestras plataformas virtuales, el día de hoy vamos a abordar un tema importante que es referente al proyecto de ley que busca modificar el arbitraje en contratación del Estado. Nos referimos al proyecto 2736-2022, que fue presentado el día 27 de julio, eh, efectivamente por el Ejecutivo, quien ha puesto ya sobre la mesa un proyecto que venía a voces siendo comentado anteriormente y ya se ha formalizado, ya está, entendemos, en el Congreso. Es el proyecto, repetimos, el 2736, que lo que busca son algunas propuestas referente a modificar no solamente el arbitraje, sino también la contratación del Estado. Y una de las novedades que ha causado mayor relevancia es que habilita que las controversias que deriven en ejecución de un contrato público, en la ejecución de una obra pública, se resuelvan también en el Poder Judicial. Pero nos gustaría conocer cuál es su opinión sobre este proyecto, doctor. En realidad, vamos a la opinión en general, yo creo que tiene una serie de defectos. El primero de ellos, que es no darse cuenta que ya sobre el arbitraje y sobre la contratación estatal hay cosa hecha y no toda ella mal hecha, o sea, no, entonces, y que más bien lo que se debería es promover centros de arbitraje en el interior del país, donde es donde pasan más los problemas precisamente mal resueltos a través de arbitraje. Voy yendo un poco en función a una serie de temas. El primer tema que me preocupa es si puede mandarse casos al Poder Judicial. Estaría en lo constitucionalmente posible, pero creo que, porque alguien dirá, el arbitraje es un ejercicio de composición de conflictos entre entes privados, está bien, Salcamanteras Salaverry dice que lo reconoce como jurisdiccional, en realidad no inventa nada. El artículo 139, inciso 1 de la Constitución ya lo decía, pero lo que tenemos que ver es que el Tribunal Constitucional, desde Cantuaria Salaverry, ante cómo se dan las funciones de un juez ordinario, habitual, dijo no, esto tiene que seguir siendo manejado por árbitros. Y por árbitros que compongan sus conflictos dentro de la lógica del competence. Entonces, romper
obligatoriedad del arbitraje en estos temas no ayuda. Es cierto que hay procesos arbitrales donde las entidades públicas aparecen al final para solamente decir que no les gusta el laudo y lo quieren impugnar, ¿no? Entonces, ya sea por un amparo arbitral o una anulación en las causales que correspondan. Pero también es cierto, y en eso el CAE ha tenido un trabajo muy importante, que se ha desarrollado un escenario de abogados, abogadas y profesionales de las profesiones más diversas que durante años han venido desarrollando una expertise sobre esto. Entonces, y que más bien debería crecer hacia todo el país para que en algunos sitios del país no tengamos los problemas, por ejemplo, de ejecución porque no saben si hacer o no hacer, si hay y a quién plantearle el reclamo. Yo creo que también hay cosas que plantea que son preocupantes, ya hablando de este escenario, o sea, ya no hay arbitraje de emergencia. Entonces, lo que se va a pedir es una medida cautelar con una contracautela por el 10% del contrato. O sea, ¿quién se está favoreciendo por eso? ¿Ya? Entonces, no hay listas cerradas de árbitros, o sea, me puedo inventar a cualquiera, justamente habiendo hecho años de expertise en el trabajo del arbitraje, me puedo inventar a cualquiera que se sume árbitro. Y lo que habíamos comenzado a utilizar, gente con experiencia, en el sector público sí, pero no en su región, sino en otra, que pudiera ayudar en un tribunal arbitral, no se puede. Entonces, yo soy hijo de juez, he sido juez, no tengo nada contra la función jurisdiccional, todo lo contrario. Entonces, he dedicado especial cariño y años de mi vida a eso, ya como juez o como alguien que ha seguido la labor jurisdiccional. Pero el Poder Judicial, en el ámbito de lo contencioso administrativo, que es donde irían estos casos, está colapsado con la cantidad de procesos. O sea, ya no solo es un tema que no tiene el expertise. Ya no solo es un tema que le piden una medida cautelar para poder hacer un reclamo de emergencia, sino que además, desde el Poder Judicial, ¿qué respuesta se puede dar si el proceso que más se plantea en el Perú es un contencioso administrativo? Los laudos arbitrarios son pocos, a pesar de que la propuesta quieren que sean muchos más, pero en este momento uno va a un juzgado de lo contencioso administrativo y con las justas hay sitio para que se siente el juez o la jueza y los especialistas al costado. Y lo que ven es básicamente los diferentes aspectos de un contencioso administrativo. No son gente experta en contratación. Entonces, recuerden que en el contencioso administrativo que ha llegado a la Suprema, incluso te he tenido que distinguir el contencioso administrativo del laboral público de los otros contenciosos administrativos. O sea, la preocupación es del caso de la persona individual perjudicada por la administración. No son los casos de los grandes contratos y de la actuación de la contratación estatal. Entonces, esto es un peligro porque en un tema como este no se está para aprender. Esto no es un kindergarten. Es un peligro porque en el Perú ya se ha generado una cierta expertise al respecto. Es un peligro porque el Perú es uno de los países que más necesita inversión en infraestructura para poder realmente dar el salto cualitativo de su desarrollo. Y es un peligro porque con la sobrecarga de los jueces ordinarios y por más buena voluntad que tengan, la falta de información que tienen, vamos a tener pues un problema de ausencia de predictibilidad y vamos a tener un problema de resoluciones fuera de un plazo razonable. Está claro. Entonces, si viene en el contencioso a plantearle a una persona que se juega la vida entera por esto
y viene el problema de un contrato, Jorge, ¿qué va a resolver primero el juez? Entonces, hay que ser claros. Si a alguien no le gusta que el arbitraje sea obligatorio, entonces debe tener precauciones más razonables que la de plantear que esto vuelva al Poder Judicial, que no tiene la culpa al paquete que le quieren tirar. Y sobre todo cuando el funcionamiento del arbitraje en contratación del Estado, salvo algunas deshonrosas excepciones, ha sido bueno y sigue siendo bueno desde hace muchos años. Entonces, yo no cambiaría. Entonces, la lógica de mantener un arbitraje obligatorio y pasarlo a facultativo, que todos sabemos que al pasarlo a facultativo, la gente hace costos y preferiría mucha gente ir al Poder Judicial en vez de quedarse en sede arbitral especializada, conocedora de la materia, etcétera, etcétera. Creo que estamos en las puertas de un error y un error por donde lo veas, ¿no? Gracias, doctor. Y bueno, usted ha comentado sobre un poco el Poder Judicial, el panorama actual, que lo dicen los boletines estadísticos que año tras año se publican y el Poder Judicial, en resumidas cuentas, indica que hay una carga procesal por cada despacho, no solamente en temas contenciosos administrativos, sino en laborales, tributarios, etcétera. Entonces, una es la carga, digamos, del fuero ordinario, pero también hay carga procesal a nivel de amparos, ¿no? Y también hay proyectos ya ingresados por el Ejecutivo respecto a los amparos contra las actuaciones arbitrales. Y Bueno, vamos. donde, sí, y yo quisiera poner un poco el contexto, si es que el Poder Judicial, y usted ya lo adelantó un poco, está, digamos, preparados para... ¿Tenemos jueces especializados en temas de contratación del Estado? ¿O es que acaso un juez contencioso administrativo tiene que ver todas las ramas del derecho y efectivamente en temas de obras lo que hay que entender es, ok, puede haber un costo en aranceles judiciales más atractivo, digamos, a menor costo, pero en temas de tiempo estamos hablando de que se tendría que pasar por una primera instancia, luego por una sala superior, luego por una sala suprema, hasta que tengamos una sentencia con la calidad de cosa juzgada. Más Que, que eso, Jorge, más que eso. Entonces, primero, porque en realidad lo que está ocurriendo aquí es que tú no puedes poner a Faetón, Faetón era el hijo de Apolo, que se agarró el carro del cielo y se quemó porque el carro, entonces el sol lo destrozó. O sea, los jueces no se dan abasto ya con lo que tienen. Y en el tema no hay tanto amparo arbitral porque la fórmula de María Julia ha sido bastante buena en ese sentido, aunque la redacción es confusa, pues no pueden ir a tal tema y contrario censo, yo reduzco a lo que va el amparo arbitral. Nosotros pudimos parar en el tribunal una iniciativa manejada por un sector del Congreso, llevada por un magistrado, que era el caso de los quenuales, donde querían meter todo por amparo, claro, porque para el abogado litigio el negocio es el amparo ante el Tribunal Constitucional, y pudimos pararlo y pudimos mediatizar la sentencia Solaris, que no ha tenido mayor repercusión, que es una sentencia donde lo que se busca es la nulidad de una actuación del laudo. Empatamos 3-3, ya se había muerto Carlos Ramos, pero eso no ha generado datos de jurisprudencia, han pasado más de un año de eso y no ha pasado más. Pero sí me preocupan algunos proyectos que quieren amparizar absolutamente todo. Hay que entender una cosa, Jorge, queridos amigos y amigas que nos ven. El amparo en el Perú, no voy a entrar a la disquisición, es subsidiario
o residual. O sea, si hay una vía ordinaria que te permite proteger lo que quieres proteger por amparo, tienes que ir allí. Y esa vía existe y es el contencioso. Entonces, si no me gusta la resolución de un árbitro, ¿qué es lo que tengo que hacer? En principio, ver si estamos entre alguna de las causales de anulación del laudo, ¿ya? Reconocidas como vía igualmente satisfactoria en el precedente María Julia. Segundo, entonces, si estamos ante un proceso de tutela urgente para resolver, tendremos que ir al amparo. Y si estamos ante solo si una discusión del laudo que requeriría una gran carga probatoria, una cantidad de actuaciones jurisdiccionales de larga data, iríamos al contencioso, pero el contencioso no se mejora. El contencioso sube cada año entre 100 a 120% en cantidad de casos. Una audiencia de un contencioso se te convoca 6 a 8 meses después en el distrito judicial. Entonces, la ventaja del contencioso, para quien lo busque, es pelear a muerte por el admisorio de la medida cautelar. Y el resto, digamos, vendrá en algún momento. Entonces, esa va a ser la salida que le vamos a dar a los contratos en el país. Así es como vamos a transmitir predictibilidad y seguridad jurídica en el Perú. No se preocupe, yo le consigo una medida cautelar y usted con la cautelar se mantiene con su inversión. Por Dios, o sea, eso no se sostiene. Eso no se sostiene en el términos de grandes inversiones como las que necesitamos para poder mantener nuestro estatus privilegiado en minería, para poder llenar los huecos de infraestructura, para completar obras de infraestructura que se han hecho. ¿Cómo es esto que se hace una red para poder mejorar la telefonía e internet y solamente tiene un 3% del uso que puede tener? Y los chicos a los cuales ahora ya se les está pidiendo que vayan a presenciales en clases en zonas rurales, muchas veces se tienen que subir a los árboles o a los techos de su casa para poder captar con la computadora que le hayan dado. Entonces, hay que ser realistas, o sea, el sistema, no todo el mundo es como aquel árbitro que quiso implicar a muchos árbitros decentes y finalmente no se ha terminado preso. Eso es una excepción a la regla. El arbitraje ha hecho cosas muy importantes en el Perú a nivel de contratación estatal. Y obviamente los menos de los casos, que son finalmente los que, donde ahí tenía que haber más bien una coordinación del Ministerio de Justicia, que tiene una dependencia para los temas de arbitraje, con la Procuraduría, porque tampoco se trata, pues, Jorge, de no participar del arbitraje y aparecerse al final, rechazo el laudo. Ya, señor, ¿por qué lo rechaza? Porque rechazo el laudo. Entonces, no puede ser una situación así. Y sobre todo si con el Código Procesal Constitucional se ha cometido el enorme error que una decisión tomada puede ser impugnada sin justificación de causa. Entonces, ni siquiera la instancia jurisdiccional superior puede prever cómo puede ir a resolver el caso si no le dan esto. Y ojo con entonces, esto no ayuda para nada en lo que es la posibilidad de predictibilidad, de inversión. Somos el país más retrasado dentro de los países de ingresos medios que estamos en el desarrollo de infraestructura. ¿De dónde la vamos a sacar? Si no creamos condiciones y garantías para que haya esa inversión no viene sola, se va a otro país que le da más facilidades y se acabó la historia. Y los jueces pueden tener muy buena voluntad, pero están sobrecargados y están formados para otro tipo de problemas dentro del derecho administrativo. Así de fácil.
Es correcto, doctor. Y hablando de inversiones y también de seguridad jurídica que todo Estado debe ofrecer y tutelar, en este proyecto se está hablando y se está regulando un artículo que habla sobre una resolución express, que ya lo ha Ah, venido comentando el Premier, y también una de las grandes soluciones es, aparentemente, si en temas de obras el contratista no cumple, le resolvemos el contrato en virtud de esta cláusula que va a estar incorporada en los contratos públicos, y automáticamente le resolvemos y le decimos, ¿sabe qué? Llévate, levanta esta obra y volveré a contratar con otra constructora, etcétera. Y claro, lo peligroso de esto es que efectivamente en manos de una entidad que sabemos que las licitaciones, las grandes licitaciones públicas, están cuestionadas por temas de corrupción al día de hoy, y efectivamente un proveedor que licita sin coimear, un proveedor que quiere contratar con el Estado de manera legal, sabe que se enfrenta a eventuales funcionarios que lo que van a hacer es sacarlo del juego y favorecer a otra empresa. eso es Con un, una cláusula express, yo creo eh, que esto habilitaría. ¿O cuál es es- su lectura? no, yo estoy de acuerdo contigo que es un riesgo. Y es un riesgo para respeto a un principio básico que es el del equilibrio económico del contrato. ¿Por qué? Porque un contrato entonces tiene que darse una situación de remuneración o ejecución que deba ser equivalente o correspondiente al esfuerzo de la otra contraparte. Y si yo mañana, de manera express, como tú lo has dicho, me digo, resuelvo el contrato, entonces este principio se nos fue de paseo para no volver. Yo parto de una idea un poquito antes que lo que tú has asumido. El factor corrupción es clarísimo, es importante, lamentable en estas cosas, pero en cualquier escenario, los contratos están para mantener vigencia y predictibilidad. Sobre todo en un estado como el peruano, que nos guste o no, establece incluso fórmulas como lo de los contratos ley. Entonces, si se ha optado por eso, por un escenario donde pacta sunt servanda, es lo que manda, aún asumiendo la posibilidad de una resolución expresa, con la cual no estoy de acuerdo, ¿cuáles serían las causales para esta situación que a tal caso sería excepcional y causales razonables para permitir esta resolución? Porque no basta con soltar ideas, no basta con por decir por interés público. Interés público es un concepto jurídico indeterminado. O sea, yo le puedo poner consideración de interés público a muchas cosas que son bien discutibles que realmente sean de interés público. Entonces, ¿cómo me manejo para, si quiero establecer un peligro de que se quiebre el equilibrio económico y como que se disperse esto en el escenario? Claro, si yo soy parte de una actividad, hablemos de la minera, que es la más importante en el Perú, si a una minera le resuelven el contrato, pues 20 más que están dando vueltas por allí no van a pensar en contratar al Perú, se van a ir a contratar a Chile o a Colombia, no van a venir por aquí. Entonces, eh, insisto, si alguien tiene una situación de resolución expresa, que explique cuáles serían los supuestos y si son supuestos excepcionales y razonables. Yo de primera impresión no los veo. Si alguien me los presenta, los estudiaremos, pero de primera impresión no los veo. Lo que veo es un riesgo tremendo de dejar de lado el pacta sunt servanda, o sea, que el contrato es ley entre las partes, para pasar a convalidar una serie de situaciones que pueden, por decir, son arbitrarias
y que nos van a generar un problema mayor. Desmontar lo armado, reparar los daños y los perjuicios causados, generar un clima de credibilidad para que vuelvan a haber inversiones. No, no, no. Yo sinceramente no estoy de acuerdo con una idea de una resolución express. En principio, a todos nos enseñaron que en los contratos administrativos, entonces la resolución es una situación teórica de última alternativa y que debe estar debidamente razonada. Yo no veo aquí ninguna referencia de última alternativa y menos ningún argumento de razonabilidad. Entonces, no veo por qué se pueda justificar, plantear en el escenario constitucional que tenemos todavía una resolución. Y coincido plenamente con usted, doctor, porque esto va a generar que esta cláusula express y el Estado lo pinta fácil, porque uno dice, bueno, tenemos un mal contratista, le resolvemos, lo sacamos del contrato y al día siguiente volvemos a ejecutar. Y sabemos que eso en la realidad no va a pasar, porque si ya generaste un desabastecimiento, no hay una constructora que está a tu costado y va a decir, bueno, yo tomo la obra y vamos a continuar. Además, Jorge, vamos un paso más atrás. ¿Quién es el que va a determinar y bajo qué criterios que estamos ante una mala constructora? Correcto, correcto. Entonces, de ahí ya tenemos el problema, porque aquí se está introduciendo, vamos a la doctrina, no voy a hacer comercial a mis libros sobre el tema, pero entonces, cuando se ha hablado de resoluciones de contratos, son en situaciones sumamente extremas y debidamente justificadas. No es el capricho del gobierno porque no está de turno, porque no está de acuerdo con la reacción que tiene la institución que ganó un concurso y está haciendo una actividad. Después viene claramente lo tuyo, no es que esto es un trencito y que sale un vagón y entra otro a hacer el trabajo. Además, creas un clima de desconfianza, hay mucha gente que no se va a animar y vas a tener que, entonces, reparar esa credibilidad y en el interín no solo la credibilidad, porque al que lo desmontaste, que estaba trabajando, te va a pedir daños y perjuicios. Y no en foro nacional, en foro internacional. Con lo cual, yo creo que ahí todas las cartas son negativas y veo muy poco de positivo en ese escenario. Coincido, doctor. No, en temas de los contratos y lo que está al día de hoy en la ley de contrataciones, tranquilamente el Estado tiene otras herramientas como aplicar penalidades, apercibir al contratista, someterlo tal vez a una junta de resolución de disputas y avanzar, pero no resolverlas. Pero bueno, y, y además a esto es importante que los proveedores y los amigos que nos están viendo sepan que también aquellos contratistas a los que se les ha resuelto el contrato, a los que también han sufrido algún tema de resolución de contrato a consecuencia también de una sentencia judicial o un laudo, dice, serán impedidos de contratar con el Claro, Estado. se les pone en una lista negra interminable y sin distinguir el heno de la paja, porque a veces hay causas de fuerza mayor que no te permiten cumplir en el plazo o en la situación. Veamos un caso muy, muy importante, el caso del aeropuerto. El aeropuerto Jorge Chávez. ¿De quién era la culpa que el aeropuerto no crecía? Seamos claros, la culpa era del Estado peruano y no del AP. O sea, la AP no iba a expropiar a las familias que estaban en los asentamientos humanos donde se tenía que ampliar el espacio para la segunda pista y que ahora están anunciando para el 2025 cuando en el contrato original esto era mucho más anterior, ya debería estar eso en funcionamiento.
Pero ahí que tuvimos, ahí lo que tuvimos es una actuación de parálisis, de falta de claridad del Estado, y vamos a tener el 2025, cuando el aeropuerto El Dorado es en este momento 3 veces más grande que el nuestro, el aeropuerto de Pudahuel es 3 veces más grande que el nuestro, y el aeropuerto de Sao Paulo es 5 veces más grande que el nuestro. Recién nosotros aparecemos porque nosotros nos trae poner un aeropuerto, tienes que hacer los contactos con las aerolíneas y ahí también hay una negociación por hacer. El Perú ha cedido su espacio como un hub para la actuación de la TAM. Si el aeropuerto va a crecer, ¿cuál va a ser el posicionamiento del contrato de la TAM frente a Airport Partners? ¿Va a seguir teniendo el hub? ¿Lo va a compartir? Es un montón de cosas que tenemos ahí que resolver, no es fácil. Y coincido contigo que, y además lo he dicho por escrito, lo que uno dice por escrito lo compromete, que obviamente esto es excepcional y tiene que ser razonable, porque tenemos una serie de alternativas en el camino. O sea, oye, yo convoco una junta de disputas y eso puede resolverse más fácil antes de llegar a una resolución express, que es un poco el corte del escenario para podernos manejar, ¿no? Y esto de poner a los proveedores en una lista negra de que nunca más se van a meter con nosotros, es una mala comprensión de la necesaria preocupación a nivel mundial por evitar la corrupción. Pero hay proveedores que no pueden hacer su trabajo. Si tú, Jorge, eres proveedor para el aeropuerto Chinchero, que la mitad de Cusco lo quiere y la mitad de Cusco no lo quiere, ¿vas a poder trabajar con facilidad en los tiempos para construir ese aeropuerto? ¿O vas a tener que pedir tiempos de adenda? Obviamente vas a tener que pedir adenda. Entonces, ¿qué? ¿Te van a poner en la lista negra por eso? Entonces, no siempre el proveedor, y eso hay que desterrar, porque yo detesto los estereotipos. El proveedor o la instancia proveedora no es la mala, no es la que viene a hacer la sinvergüenza, a llevarse el dinero de los pobres peruanos. No, hay gente muy seria que viene a invertir. Entonces, y hay gente muy seria peruana que pone su dinero para invertir, o que pone o que se hipoteca o para poder invertir. Entonces, hay que distinguir el heno de la paja, insisto, y no se puede poner a todos en una misma lista, porque hay que ver cuál es el nivel de incumplimiento y las razones del incumplimiento. Con esto termino para esta vez. Correcto, Entonces, doctor. si el incumplimiento es por casos de fuerza mayor, ¿ya? Me invadieron la carretera, no puedo llevar, porque entonces no tengo ni aeroducto, no puedo dar los camiones para que el producto se procese más allá, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces, ¿el problema es problema del proveedor o no? No es problema del proveedor. Nos guste o no, no es problema del proveedor. Correcto. Y hablando de proveedores, algo que me llama la atención, y aquí creo que los proveedores deben estar con los pelos de punta y con un proyecto que busca ponerles un impedimento antes, vulnerando, creo yo, su derecho de defensa. Y lo leo tal cual está en el proyecto, y es una Sí. causal de impedimento para contratar con el Estado, que señala. Es lapidaria, sí, léela por favor. Es lapidaria porque indica textualmente que la persona natural o jurídica, es el proveedor, que intenten presentar o que hayan sido sancionadas por presentar un recurso en instancias administrativas, arbitrales o judiciales, carentes de fundamentación jurídica, o hayan sido sancionados por haber incurrido en temeridad procesal. Y no sé qué significa temeridad procesal, es muy amplio, para evitar que el Estado ejerza sus potestades. Es decir, el Estado les está diciendo, si yo
Por ejemplo, aplico la cláusula express, por si acaso no intentes llevar esto a arbitraje o a presentar algún recurso administrativo porque vas a estar impedido automáticamente de No, contratar. pasas a la lista negra, así de fácil es. Y Correcto. además, justamente hay en el escenario jurisdiccional una discusión sobre qué es temeridad, porque yo a veces veo el vaso medio lleno y otros lo ven medio vacío en el mismo tribunal. Ahora la actual composición ha sacado muy pocos casos y se ha dedicado a plantear multas, pero para nosotros era realmente una decisión difícil la de multar o no, porque para entender si estábamos ante un desconocimiento de la figura, entonces del amparo, o estábamos ante una actuación temeraria. ¿Por qué? Porque por eso para mí las audiencias eran básicas. Yo escuchaba al abogado y se me caía la cara porque el tipo no conocía la materia, entonces en realidad no era temeridad, era ignorancia. Y entonces, y con eso, a su defendida, a la proveedora que no tiene por qué litigar y contrata un mal abogado, le mataste el futuro porque ya tiene una mancha de la cual no se puede sacar. Hay una total falta de razonabilidad en ese apartado de la norma y lamentablemente no es la única, pero es una de las más notorias. Y también se hace referencia en este proyecto a la facultad sancionadora y a Ajá. nuevas causales que va a tener el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y cito una posible modificación que va a constituir una infracción administrativa en el marco de un procedimiento administrativo sancionador que el que haya presentado solicitudes cautelares en sede administrativa, ya sea a nivel de arbitraje o judicial. Es decir, tú presentas una medida cautelar por el simple hecho que lo has solicitado, ya te iniciarían automáticamente un procedimiento administrativo sancionador. Ahora, el temor es, el Tribunal del OCE sanciona de manera objetiva, no aplica principios de culpabilidad, pese a que hay amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué opina, doctor? Porque aquí Pero esa es la pregunta más difícil de la jornada, y que no nos hemos puesto de acuerdo. Todos sabemos que culpabilidad es el reproche que se le da a una persona que debió actuar de un modo distinto que lo hizo, teniendo posibilidades de actuar de manera diferente. O sea, eh, pero el problema parte de la redacción de la LEPAJ. O sea, la opción de la Ley de Procedimiento Administrativo General y que ha sido mantenida cuando hubo la reforma por el Decreto Legislativo 1029, es responsabilidad objetiva. O sea, no me importa dolo, no me importa culpa, lo que me importa es que la decisión del legislador es responsabilidad objetiva por autoridad competente. Ahora, entonces, ¿cómo controlamos esto? Hay mucha gente que ha planteado cambios, yo mismo creo que hay que matizarlo, pero entonces, ¿cómo entra entonces el principio de culpabilidad frente a este núcleo duro que te plantea la norma? Bueno, en primer lugar, muchas instituciones públicas que han podido han sacado su procedimiento administrativo sancionador del margen del procedimiento establecido en la LEPAJ, cuando creyendo que con eso se libran y no se libran, porque a cada tema que no esté específicamente determinado se va a aplicar lo que diga la LEPAJ, y la LEPAJ está pensada en lógica de responsabilidad objetiva. Entonces, ahora, si tú lo que quieres es promover inversión e inversión razonable, sin duda cerrar el escenario de un PAS, de un procedimiento administrativo sancionador, a un espacio objetivo, haces que entonces desanimes a alguna gente a tomar el camino de meterse a discutir
con el Estado peruano o desanima a funcionarios del mismo Estado peruano a meterse, a seguir estando en el Estado peruano. Y un elemento que no debemos olvidar es que nada de estas situaciones que estamos hablando, y entre ellos el mismo arbitraje de contratos con el Estado, funciona bien si no tenemos funcionarios públicos de calidad y con honestidad a prueba de balas. Entonces, si los buenos se van a asustar y las buenas inversiones se van a asustar, yo entiendo la lógica de la LEPAG, que no se escape nadie, que todos sean sancionados, entonces para distinguirnos además de la responsabilidad subjetiva con la cual fue diseñado el Código Penal. Entonces, pero yo creo que esto necesita una mayor discusión, puestos en el escenario que hay cosas que parecen muy buenas, pero con el tiempo pueden causar mucho daño. Entonces, en el Perú y en cualquier país, Jorge, los tres elementos centrales de un derecho administrativo, o sea, las tres patas básicas son procedimiento administrativo, contencioso administrativo y responsabilidad. Y el tema de responsabilidad en el Perú siempre ha sido muy mal tratado. O sea, la gente hace lo que puede, lo que quiere. Si no me gusta lo que dice la LEPAG, presiono en el Congreso para que me hagan una ley especial. Cualquier parecido con la Contraloría es media coincidencia. Entonces, tenemos que, así como se trabajó en serio los otros temas, trabajarlo esto en serio, porque esto puede significar una parálisis de lo que más necesitamos nosotros, que es inversión. Nosotros somos un país que ha crecido en función a commodities que son commodities agotables. El cobre no dura toda la vida, que es de lo que nos hemos mantenido. Entonces, y no tenemos fuentes de energía propias desarrolladas de manera suficiente. Chile, que no tiene petróleo, igual que nosotros, porque el petróleo que tenemos es de muy mala calidad, desde hace años está apostando a lo que es energía eléctrica, energía eólica, energía solar. Acá eso suena chino mandarín. Entonces, si nosotros vamos a poner un procedimiento administrativo sancionador con un carácter objetivo a rajatabla, donde no importa que tuvieras culpa y es el mismo tratamiento que si tuvieras dolo, entonces lo que puedes es que el remedio sea peor que la enfermedad. Pero es lo que tenemos. ¿Qué es lo que se ha hecho? En el límite de la discusión se ha hecho la referencia al principio de culpabilidad. Y claro, del otro lado viene la pregunta, ¿y cómo se traduce el principio de culpabilidad cuando tienes como regla general la responsabilidad objetiva? Bueno, bienvenido al pleito en los congresos de derecho administrativo, ese es el pleito eterno. Pero es que independientemente de los pleitos, e independientemente del poco conocimiento que puedan tener los legisladores aquí, creo que los sectores que padecen esto, más la academia, tienen que reunirse para dar una fórmula que sea lo suficientemente adecuada para que no cualquiera, que Pepe el Vivo se libre de sus responsabilidades, pero tampoco meterlos a todos a la cárcel con una llave que no se puede abrir. Entonces, tenemos que llegar a ese término medio y lamentablemente no está, y precisamente ahí viene la preocupación de quien tiene que sancionar, ¿no? Entonces, si establezco una sanción bajo ciertos parámetros que no son de responsabilidad objetiva, el que va a ir preso soy yo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, eso es un tema gravísimo. De las preguntas que me ha dicho, es en este momento
la técnicamente más difícil de resolver. Porque se puso una pauta, porque no se discutió sobre la pauta después, y porque cuando se ha discutido, no se ha discutido lo suficiente e involucrando a todos los que hay que discutir. Entonces, esto se ha convertido en un problema. Yo creo que, y se lo he dicho a mis colegas, hemos tenido hace poco el último congreso de Derecho Administrativo, y yo expuse precisamente sobre el gran problema que tenemos con la caducidad en el procedimiento administrativo sancionador, donde da para cualquier cosa. Y yo lo he dicho, este es el problema de tener esta parte del código planteada sin tener muy claro hacia dónde vamos. Y lo que hemos conseguido es que el que tiene fuerza en el Congreso se busca hacer su paz a la medida, y ya no importa si es responsabilidad objetiva, subjetiva, lo que importa es lo que yo tenga, ¿no? Y no se trata de eso, obviamente. Esperemos que bueno, los señores del Congreso tomen cartas en el asunto en temas de este proyecto, porque hay una lista negra, como usted bien señala, hay nuevas causales para que un proveedor termine en un procedimiento administrativo sancionador y eventualmente, como la ley de contrataciones, que es una ley especial, ya dijo, estas sanciones hay responsabilidad objetiva, cualquier proveedor podría ser plenamente sancionado. Y no solamente a veces queda a nivel administrativo, pasa al Ministerio Público, termina con... Así es, así es. Y lo que el proveedor dice, bueno, yo no mejor estoy contratando con el privado y me va bien y no me meto en peleas. Y nos quedamos sin proveedores, y tenemos un nivel de inversión pública que no pasa del 35%, y ya avanzado agosto estamos en los mejores ministerios, porque hay algunos que por la justa superan el 0%, porque claro, no tienen a quién comprar, porque nadie se quiere arriesgar. En las condiciones que se dan, ¿quién se arriesga? Se arriesgan empresas grandes que tienen grandes espaldas, o empresas que ya están en el circuito de un sector y más o menos conocen cómo se entiende la película. Pero yo estoy en un grupo de trabajo que dirijo pidiendo cuáles son los ingresos de inversión que están llegando. Y la conclusión que tenemos, Jorge, es que son los mismos de siempre. Correcto, correcto. Porque sin duda alguna lo que está pasando, y no es responsabilidad del Tribunal de Contrataciones, no. Porque si uno revisa sus estadísticas, todos los años hay cientos y miles de inhabilitaciones a proveedores que uno puede decir, bueno, qué pena, tienes tu empresa, te voy a inhabilitar, puedes contratar con el privado, pero ya a nivel de contratos con el Estado ya no lo harías. Y ese no solamente es el impacto, impedirle la libre contratación a una empresa, sino también generas externalidades negativas como el tema de, ya no te va, si una empresa que está acostumbrada a contratar con el Estado va a tener que reducir puestos de trabajo, despedir a sus trabajadores, menos flujo de tributación mensual, y esto va a impactar en la recaudación. Peor aún, Jorge, se van a ir. Claro, ya se están yendo, y los nacionales simplemente están quebrando. Y es por eso que tenemos casi el 80% de informalidad en nuestro país. Es que la gente, para salvar el día a día, tiene que dedicarse a la informalidad, y tú averiguas de muchos de esos informales, es gente que tenemos los choferes más cultos del mundo, gente que ha estudiado carreras y que cerró la institución que era proveedora de alguien y tiene que trabajar de algo, ¿no? Entonces, con el carrito que compró en sus momentos de gloria, los ha tenido que meter en un comité o hace taxi pirata. Entonces, no vamos por buen camino. Es cierto, y con este proyecto, en verdad, los proveedores, yo veo dos salidas. O si esto pasa,
como siempre, las empresas dicen, bueno, y tengo que hablar con alguien del Estado, los famosos diezmos. Entonces, esto habilita una puerta, y hay que ser claros en esto, en, en los temas de corrupción. Más práctico es para el empresario, el proveedor, coimear y estar tranquilo en la ejecución del contrato, que lanzarse al vacío con estas reglas y terminar inhabilitado. Pero hay otra, Porque otra alternativa, Jorge, que puede ser tan nociva como es. Me busco amigos en el Congreso y consigo que me hagan una ley especial a mi gusto y hago esa concertación que puede tener mucho de corrupción con el ministerio de turno y tenemos un régimen establecido donde podemos caminar de la manito, ministerio y proveedor sin meternos, o entidad y proveedor sin meternos en líos, aparentemente. lamentable, lamentable ¿Sí? a lo que vamos y lo que Y está eso ahora te en manos del lleva, y Congreso. eso te lleva a dispersión, eso te lleva a falta de predictibilidad, te puede llevar a corrupción. Sí, pues, eso pasa cuando a veces las cosas que se hacen sin mirar suficientemente lo que se puede y quiere, o, pensando mal, se hace para conseguir lo que se quiere, ¿no? Y no decirlo, ¿no? Espero que esta norma no pase, ojalá así sea. Entonces, no creo que sea beneficiosa para el país por ningún lado, y habría pues que, entonces, ese esfuerzo vuestro, habría que hacerlo más difundido en ciertos congresistas, y sobre todo en los front desk, o sea, los voceros, o los que tienen peso propio en las bancadas, porque al ser un tema muy técnico, entonces no es fácil de explicar a todos los congresistas. Aquí lo que hay que convencer es a quienes tienen liderazgo en su bancada para hacerle entender a los otros, a las buenas, o decirle, ¿sabe qué cosa? La consigna, el voto es así para salvar todo eso. Entonces, porque si no, ahora me queda claro que si el Congreso lo cambia, el gobierno va a plantear observaciones y el Congreso tiene que estar bien preparado para una insistencia, ¿no? Entonces, y espero que mis sucesores del tribunal no metan la pata, punto, nada más. Entonces, pero tal como está la cosa, viene muy mal. Y Todo puede pasar. habría que tratar de pararlo a nivel del mismo Congreso, hablando con los jefes de bancada, los verdaderos jefes de bancada, porque a veces van rotando las legislaturas, pero todo el mundo sabe quién es el que tiene la incidencia en el partido, y hacerles entender que esto no es una cosa de enriquecer a gente de fuera, entonces, y flexibilizar controles, sino esta es una situación de permitir que haya inversión que necesitamos, porque si no, entonces por la crisis económica y la crisis alimentaria que ya está entrando, nos vamos a ir al despeñadero. Correcto. Si no abrimos escenarios para inversiones de gran magnitud y lo recortamos como estas cosas, bueno, vamos, mirémonos en el ejemplo argentino, ¿no? Fue uno de los 10 países más grandes a principios del siglo XX y hoy está completamente hipotecado, entonces, y ha tenido que nombrar al político de oposición como ministro de Economía con superpoderes porque el gobierno ya no sabe qué hacer. Y tienen una inflación del 50% a esta altura del año. Entonces, que no nos veamos en esos ejemplos, y que entendamos que hay decisiones que, fuera de connotaciones ideológicas, son decisiones técnicas que se tienen que tomar ya, y que no podemos retroceder en ciertos aspectos porque suenan bien para ciertas tribunas. No, aquí es la obligación de trabajar en prospectiva por lo que es mejor para el país.
Correcto, doctor. Voy con la última pregunta, doctor, por favor. Y algo que sí ha despertado mucha crítica es que el Poder Judicial nuevamente retome, ya lo hemos abordado, pero vemos una intención de modificar la ley de arbitraje que a nivel internacional es muy bien reconocida. Estamos hablando del decreto legislativo 1071 Ujú, y ujú. que tiene con estos proyectos y otros ciertas modificaciones. Actualmente ya la ha tenido el decreto de urgencia 20-2020, es la que ha modificado también este decreto. Y en temas de contratación del Estado, ¿es conveniente hablar de una ley especial para arbitrajes en Te contratación contesto pública? las dos preguntas con todo gusto. Yo creo que en el de U 2020 deberíamos, porque es un decreto de urgencia, o sea, tiene rango de ley, presionar para que el tribunal se pronuncie. O sea, es un tema demasiado serio, sí técnico, pero demasiado serio como para que haya un pronunciamiento. En este momento, mis colegas han estado muy preocupados en hacer audiencias y todavía conocemos muy pocos casos de ellos. Pero no es un tema menor. No es un tema menor y entonces ahí el gobierno ha sacado su decreto de urgencia, el Congreso, como siempre, cuando viene el paquetón de decretos de urgencia, supuestamente se le da cuenta y lo revisa y claro, el Congreso tiene otras prioridades en este momento que son muy claras, entonces esto pasa y lo único que nos espera es que algunos congresistas o algún colegio de abogados o un grupo de ciudadanos organizados vayan al tribunal a tumbarse esto de una buena vez. Eh, Porque si no, el remedio es peor que la enfermedad. Ahora, sobre una ley de arbitraje específico para la contratación del Estado, ahí yo sí me iría, Jorge, con un poco más de cuidado, porque creo que se puede repetir la experiencia que ha pasado en otros temas. Te hablaba hace un rato de la caducidad de la potestad sancionadora. ¿Ya? ¿Qué pasó? Nadie entendía lo que decía la LEPAJ, o nadie quería entender. Y la LEPAJ ha tenido que incampear sus textos para que esto en algún momento más o menos se entienda. ¿Y qué pasó en el camino? Pues toda institución que tenía un buen coordinador parlamentario, una buena coordinadora parlamentaria o que hacía algún nivel de buenas migas con cierta mayoría en el Congreso, sacó sus propias pautas sobre caducidad de los procedimientos sancionadores, cuando todos sabemos que el papel de la LEPAJ no es el de último recurso cuando tengo hueco en la norma, es una norma de carácter común, de carácter general. O sea, la norma que debe regir es esa. Cuando hay una excepción necesaria, justificada, tenemos que tener otra norma. Entonces, la pregunta, Jorge, a hacerse es si nuestra ley general de arbitraje, quitando lo del decreto de urgencia, que estoy contigo de acuerdo que es peligroso y hay que borrarlo, dejando eso de lado, ¿es una mala ley? Yo creo que no es una mala ley. Entonces, lo que yo sí diría es que en esa lógica puede hacerse como una cuestión de profundización, de complemento, algunas precisiones necesarias sobre contratación estatal. Pero si vamos a comenzar a hacer una ley de arbitraje específica para la contratación estatal, tú puedes tener la mejor intención, la llevas al Congreso y ¿qué van a hacer con eso? O mejor dicho, ¿qué no van a hacer con eso? Eso es lo que me preocupa. O sea, la lógica de los que promovemos el arbitraje es única, pero la lógica del congresista que ve ventajas más de corto plazo para su grupo de interés puede llevarte a que el buen proyecto que llevaste termine siendo un Frankenstein.
Entonces, ahí sí te manifiesto mis reparos. Yo enfilaría más a organizarnos para tumbarnos al decreto de urgencia que para pelear y tratar de convencer a un Congreso que está más preocupado en cuestiones de carácter político y de enfrentamiento político, y que les cae un tema como este y contratación estatal es dinero. Entonces, algunos vean aquí la oportunidad, mejor no digo de qué. Entonces, yo sería un poquito más en ese sentido. Yo entiendo que técnicamente hay elementos para poder justificar lo que tú me esbozas con tu pregunta, pero tenemos una realidad congresal que no podemos desconocer. Coincido, doctor. Creo que no es el momento y con la coyuntura actual que vivimos, creo que no debe ser un tema que debe estar en la agenda. Exacto, ya con pelear contra el decreto de urgencia tenemos. Y con este proyecto, obviamente. Con Y este con proyecto. este proyecto, obviamente. Sí. Porque obviamente se hablan pues de niveles de comunicación del gobierno con ciertos congresistas. Entonces, lo que hay que evitar es que esos congresistas sean mayoritarios y que esto sea aprobado por el Congreso y que tengamos que llegar a que un grupo organizado de la población, seguramente un colegio profesional que conversamos, plantee la inconstitucionalidad y como ex magistrado del tribunal, tienes 30 días para que el Congreso, hábiles para el Congreso conteste, o sea, 40 días calendario, se pone en la agenda, tienes 15 días hábiles para que conteste, o sea, en diciembre, cuando estamos en Navidad, estamos resolviendo el problema. ¿Y qué pasó con todas las contrataciones en el camino? Y las soluciones arbitrales que se están queriendo imponer frente a ese escenario. Correcto. Coincido, doctor, y bueno, vamos a estar atentos, vigilantes y sobre todo informando a los ciudadanos y ya aprovecho en invitarlos a todos estamos organizando un conversatorio este miércoles 10 a las 6 de la noche, donde también especialistas en la materia van a abordar sobre los pro y contra de este proyecto de ley que busca modificar el arbitraje y también la contratación del Estado. Bueno, yo veo bien difícil que encuentren pros, pero bueno, siempre hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Y de mi parte, Jorge, plena disposición, como siempre, para Muchas colaborar gracias con las actividades del CAE y decirte que en esta dinámica de conversación es incluso más cómoda que la dinámica de la exposición. Cuenten conmigo siempre para hablar de estos temas porque en el país que estamos viviendo, todas las instituciones y el arbitraje entre ellas siempre están sometidas a una posible situación de suspenso, por decirlo de la manera más recatada. Y hay que estar alerta. Muchas gracias, doctor Eloy Espinosa. Estuvimos con el doctor, ha sido interesante la conversación y la entrevista y seguramente va a haber otra oportunidad para encontrarnos, doctor Eloy, y estamos, creo que coincidimos en que este proyecto debe archivarse, esperemos que sea así, y bueno, vamos a seguir informando y también poniendo las cartas sobre la mesa sobre este proyecto. Muchas gracias, doctor Eloy. Gracias a usted. A todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo en el programa dominical La Voz Pública en nuestras redes sociales. Buen fin de semana, doctor, y cuídese mucho. Buen fin de semana. Saludos.